Nunca me gustaron los panteones, pero tampoco creía en las historias que se contaban sobre ellos. Crecí escuchando que si hablabas en ciertos cementerios, algo te respondía, que no eran ecos ni animales, que eran voces que no pertenecían a nadie vivo. Siempre pensé que era sugestión, miedo colectivo, cuentos para asustar niños. Hasta que me tocó escucharlo con mis propios oídos. Todo empezó cuando acepté el trabajo nocturno. Era sencillo, según dijeron. Vigilar un panteón viejo, casi abandonado, a las afueras del pueblo. Nadie quería hacerlo porque decían que ahí pasaban cosas raras, pero yo necesitaba el dinero. Me pagaban bien, en efectivo, sin preguntas. Eso debió ser la primera señal. La primera noche llegué antes de que anocheciera. El lugar era enorme, cercado por una reja oxidada que chirriaba incluso cuando no había viento. Las tumbas más antiguas estaban torcidas, hundidas, como si la tierra se las estuviera tragando poco a poco. No había flores frescas. Solo cruces viejas, nombres borrados y fechas que se remontaban a más de 100 años. Me asignaron una pequeña caseta cerca de la entrada. Una silla, una mesa, una linterna y un radio que casi no funcionaba. Nada más. Me dijeron que no recorriera el panteón de noche, que solo vigilara desde ahí. Si escuchas algo, no respondas, fueron las palabras exactas del encargado. Me reí en ese momento. Pensé que solo quería meterme miedo. Cuando cayó la noche, el silencio se volvió pesado. No era un silencio normal. No había grillos, ni perros, ni viento entre los árboles. Era como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Intenté distraerme con el celular, pero la señal se perdió apenas oscureció por completo. El radio solo emitía estática. Fue cerca de la medianoche cuando escuché la primera voz. Al principio pensé que era mi imaginación. Sonaba lejana, casi como un susurro arrastrado por la tierra. No entendía lo que decía, solo sabía que era una voz humana. Me levanté de la silla y abrí la puerta de la caseta. Miré hacia las filas interminables de tumbas, iluminadas apenas por la luna. «Hola», dije, sin pensarlo. El aire se volvió frío de golpe. La voz respondió. No fue un eco. No repitió mi palabra. Contestó con otra cosa. Claramente. Desde adentro del panteón. Aquí. Sentí como se me erizaba la piel. Cerré la puerta de golpe y me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho. Me repetí que alguien debía haberse colado, que quizá era un borracho, un indigente. Pero en el fondo sabía que no. Esa voz no sonaba viva. No respiraba. No temblaba. Era plana, como si no tuviera cuerpo. Pasaron varios minutos sin que ocurriera nada. Me tranquilicé un poco. Me convencí de que había sido mi mente jugando conmigo. Me senté de nuevo. Fue entonces cuando escuché pasos. No venían de afuera. Venían de debajo de la tierra. Era un sonido sordo, apagado, como golpes suaves bajo el suelo. Uno tras otro. Lentamente. Acompañados de murmullos. Docenas de voces, todas susurrando al mismo tiempo, diciendo palabras que no lograba entender, pero que parecían responderse entre ellas. No pude aguantar más. ¿Quién anda ahí?, pregunté, con la voz quebrada. El panteón entero respondió. Tú nos hablaste primero. Las luces de la caseta parpadearon. La linterna se apagó. El radio empezó a emitir un ruido fuerte, mezclado con voces distorsionadas, como si muchas bocas estuvieran hablando al mismo tiempo desde un lugar muy profundo. Me tapé los oídos, cerré los ojos, pero las voces no se iban. Las escuchaba dentro de mi cabeza. Decían mi nombre. Yo nunca se los dije. Sentí un golpe seco en la puerta. Luego otro. Y otro más. Como si alguien, o algo, estuviera tocando desde afuera con los nudillos lentamente esperando que yo respondiera. Y entonces escuché la frase que terminó de romperme. Si nos hablas te escuchamos. Si nos escuchas vienes con nosotros. La puerta empezó a moverse, como si algo pesado se recargara del otro lado. Yo sabía que no debía abrir. Lo sabía. Pero también sentía una necesidad horrible, casi irresistible, de contestar, de preguntar, de seguir hablando con esas voces.
porque algo en ella sonaba familiar. Ahí fue cuando entendí por qué nadie quería ese trabajo. Y por qué casi todos los nombres de las tumbas estaban borrados. No abrí la puerta. Me quedé pegado a la pared de la caseta, con la espalda sudada y las piernas temblando. Los golpes siguieron durante varios segundos más, luego se detuvieron de golpe, como si aquello que estaba afuera hubiera entendido que no pensaba responder. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Ahora podía escuchar respiraciones. Muchas. No fuertes, no agitadas, sino lentas, profundas, como si el mismo panteón respirara. Me atreví a mirar por la pequeña ventana de la caseta. La luna iluminaba las tumbas, pero algo había cambiado. Varias lápidas estaban abiertas. No rotas, no forzadas. Simplemente abiertas, como si la tierra se hubiera hecho a un lado por voluntad propia. Sentí ganas de vomitar. El radio volvió a encenderse solo. Entre la estática, se escuchaban fragmentos de voces, frases incompletas, nombres. Nombres antiguos. Algunos los reconocí porque estaban grabados en las tumbas cercanas. Otros no deberían existir. Eran nombres que yo conocía de personas vivas. Mi madre, mi hermano, el mío. No, susurré. La voz volvió a hablar, ahora más cerca, justo detrás de la puerta. Aquí nadie está solo, todos respondemos. La manija comenzó a girar lentamente, aunque yo había puesto seguro. El metal crujía como si se estuviera doblando desde adentro. Cerré los ojos y empecé a rezar, aunque nunca fui creyente. Las palabras se me enredaban en la boca. Cada vez que decía algo en voz alta, las voces lo repetían, deformándolo, arrastrándolo, como burlándose. No nos hables, dijeron. Ya nos hablaste. De pronto, todo se detuvo. La manija volvió a su lugar. El radio se apagó. Las respiraciones cesaron. Me quedé quieto, contando los segundos, esperando lo peor. Pasaron varios minutos. Nada. Me atreví a salir. La reja del panteón seguía cerrada. No había nadie a la vista. Las tumbas que había visto abiertas estaban otra vez selladas, como si nunca hubiera pasado nada. Me convencí de que estaba perdiendo la cabeza. Decidí que aguantaría hasta el amanecer y renunciaría. No volvería jamás. Pero el panteón no me iba a dejar ir tan fácil. Cerca de las 3 de la mañana escuché una voz diferente. No era un susurro colectivo. Era una sola. Clara. Temblorosa. Venía desde el fondo del cementerio. ¿Hay alguien ahí? Era una voz joven. Viva. Sin pensarlo, tomé la linterna y caminé hacia donde provenía. Cada paso se sentía pesado, como si el suelo intentara retenerme. La voz volvió a hablar. Por favor, no me dejes aquí. Entre las tumbas vi una silueta. Un muchacho, tal vez de unos 20 años, de pie junto a una lápida vieja. Tenía la ropa sucia y los ojos desorbitados. Cuando me vio, empezó a llorar. Pensé que no iba a encontrar a nadie, me dijo. Me perdí, estaba hablando por teléfono, y de pronto escuché que alguien me contestó desde abajo, me dijo que siguiera la voz. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué te dijo exactamente? Pregunté. El muchacho tragó saliva. Me respondió lo que yo decía, pero cambiando las palabras, como si supiera lo que iba a decir antes que yo. En ese momento, la tierra bajo sus pies se movió. La lápida junto a él comenzó a hundirse. De la grieta salió una mano gris, hinchada, que lo sujetó del tobillo. El muchacho gritó y trató de soltarse. Yo corrí hacia él, pero otra mano salió, y otra más, agarrándolo de las piernas, de la cintura. No hables. Le grité, no les hables. Pero ya era tarde. Desde el suelo, una voz idéntica a la del muchacho habló. Ven, solo responde. Él abrió la boca para gritar y la tierra se lo tragó. La lápida volvió a su lugar. Yo quedé solo, temblando, con la linterna apuntando al nombre recién grabado en la piedra. No estaba antes. Lo sabía. Era el nombre del muchacho. Corrí de regreso a la caseta. Cerré todo. Me senté en el suelo, abrazándome las rodillas. Empecé a entender la regla del lugar. El panteón escucha, y cuando responde, ya te eligió.
Antes del amanecer, escuché mi propia voz llamándome desde afuera. Oye, soy yo, abre. No respondí. Me tapé la boca con ambas manos para no hacer ningún sonido. Afuera, mi voz volvió a hablar, perfectamente igual, incluso con el mismo cansancio que yo sentía. Ábreme, sé que estás ahí. La linterna empezó a parpadear, aunque no la estaba usando. El foco lanzaba destellos breves que iluminaban las paredes de la caseta, y en cada destello veía sombras que no coincidían con nada real, siluetas pegadas al techo, al suelo, como si hubiera gente agazapada en cada rincón. La voz suspiró. No te escondas aquí, todos terminamos hablando. Escuché pasos alejándose, lentos, arrastrados. No me moví en horas. El amanecer llegó como una mentira pálida. La luz apenas lograba colarse entre los árboles. Cuando el sol salió por completo, el panteón parecía normal. Demasiado normal. Me convencí de que sobreviví la noche. A las 7 llegó el relevo. No le conté nada. Solo le entregué las llaves y me fui directo a casa. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba murmullos debajo de mi cama, como si alguien raspase la madera desde abajo, repitiendo frases que yo había dicho durante el día. Esa misma noche soñé con el panteón. Caminaba entre las tumbas, pero todas tenían mi nombre. En cada una fecha distinta. Todas futuras. Desperté gritando. Renuncié al trabajo esa misma mañana. El administrador me miró raro cuando le expliqué que no iba a volver jamás. Antes de irme, me dijo algo que todavía me persigue. Siempre regresan, dijo. No importa cuánto tarden. Pasaron semanas sin que nada ocurriera. Empecé a creer que todo había sido estrés. Hasta que una noche, caminando por la calle, escuché una voz salir de una coladera. Oye, ¿te acuerdas de mí? Me detuve en seco. La gente seguía caminando como si nada. Me agaché lentamente. Desde la oscuridad, alguien habló con voz húmeda, enterrada. No debiste dejarnos hablando solos. Corrí. Las cosas empeoraron. Cada lugar silencioso se volvía peligroso. Baños públicos. Estacionamientos. Elevadores. Siempre que hablaba en voz alta, algo me respondía desde donde no debía haber nadie. No siempre eran palabras claras. A veces solo risas ahogadas. O respiraciones. O mi nombre, dicho con distintas voces. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Bueno? Hubo silencio. Luego, un murmullo colectivo. Aquí estamos abajo. Colgué, pero el teléfono siguió vibrando. Cuando miré la pantalla, aparecía mi nombre como contacto con mi propia foto, tomada desde un ángulo que no reconocía. Detrás de mí, en la imagen, se veía tierra. Esa misma madrugada soñé que despertaba dentro de un ataúd. Golpeaba la tapa, gritaba, y cada golpe era respondido desde afuera con el mismo sonido, como un eco perfecto. Entonces entendí la verdad. El panteón no solo escucha a los vivos, practica con ellos. Al día siguiente regresé. No sé por qué. Tal vez porque ya me estaban llamando desde todos lados. Pensé que, si enfrentaba el lugar, tal vez todo terminaría. Era de noche cuando crucé la reja. Nadie me detuvo. El aire estaba pesado, cargado. Caminé hasta la tumba más antigua, la primera que me había respondido aquella noche. ¿Qué quieren de mí? Pregunté, temblando. La tierra vibró. Que te quedes, respondieron. Que sigas hablando. El suelo se abrió frente a mí, formando un hueco negro. Dentro, vi caras, cientos, miles, algunas conocidas, otras no. Todas con la boca abierta, todas esperando. Sentí que algo me sujetó los pies. Y entonces escuché una voz nueva, distinta a una que venía desde dentro de mí. No grites, me dijo. Así empieza. No grité. No porque fuera valiente, sino porque algo dentro de mí apretó mi garganta desde adentro, como si una mano invisible me ordenara guardar silencio. Sentí como mis pies eran jalados lentamente hacia la abertura en la tierra. Mis uñas se rompieron al intentar aferrarme al borde de la tumba, pero el suelo estaba blando, vivo, respirando bajo mis dedos.
Las voces comenzaron a hablar todas al mismo tiempo, pero no era ruido. Era un murmullo organizado, como un coro que llevaba siglos ensayando. Decían frases que yo había dicho a lo largo de mi vida. Conversaciones privadas. Pensamientos que jamás pronuncié. Promesas que olvidé. Mentiras que conté mirándome al espejo. Todo lo que dices nos pertenece, susurraron. Cada palabra deja rastro. Caí. No hubo golpe. Solo una sensación de descenso eterno, como hundirme en agua espesa. Cuando mis pies tocaron algo firme, me di cuenta de que estaba de pie en un pasillo subterráneo. Las paredes eran de tierra compacta, pero de ellas sobresalían manos, bocas, ojos abiertos que me seguían. Al caminar, esas bocas repetían mis pasos con sonidos húmedos. Cada respiración mía era de vuelta multiplicada. Habla, me exigieron. Aquí abajo el silencio duele. Intenté mantener la boca cerrada, pero cada vez que lo hacía sentía un dolor agudo en el pecho, como si los pulmones se me llenaran de tierra. Apenas susurré no, el dolor desapareció. Las voces rieron. ¿Ves? Ya aprendiste. Avancé por el túnel durante lo que parecieron horas. El tiempo ahí no existía. Llegué a una cámara enorme, iluminada por una luz sin fuente. En el centro había algo que me hizo caer de rodillas. Un ataúd abierto. Dentro estaba yo. O algo que se parecía demasiado. Tenía los ojos abiertos, la boca cosida con hilo negro, y aún así, hablaba. Su voz era la mía, pero sin emoción. Este eres tú cuando dejas de hablar, dijo. Vacío. Las voces explicaron lo que el panteón era en realidad. No un lugar para muertos, sino un depósito de voces. De historias. De palabras no dichas. Cada persona que escuchaba una respuesta desde una tumba quedaba marcada. Y tarde o temprano, regresaba. Alguien tiene que responder, dijeron. Siempre. Sentí que algo se deslizaba por mi garganta. Palabras ajenas. Recuerdos que no eran míos. Historias de otros que habían caído antes. Mi boca comenzó a hablar sola, contando tragedias, confesiones, gritos finales. Cada palabra hacía que las paredes temblaran de placer. Ya eres parte, susurraron. Un eco más. Desperté tirado frente a la reja del panteón, al amanecer. Un policía me encontró y me preguntó qué hacía ahí. Cuando intenté responder, mi voz salió distinta. Más grave. Más hueca. Trabajo aquí, dije sin querer. Siempre he trabajado aquí. El policía palideció. Pero el velador murió hace años. Me fui corriendo. Desde entonces evito los lugares silenciosos. Pero no importa dónde esté. Cuando hablo solo, cuando murmuro, cuando pienso en voz alta algo responde. A veces desde el suelo. A veces desde las paredes. A veces desde mi propia boca. No hay regreso. Eso lo entendí la noche en que dejé de reconocer mi propia voz. Al principio pensé que era cansancio. Estrés. Falta de sueño. Pero una madrugada me desperté hablando solo, sentado en la cama, contando una historia que no recordaba haber vivido. Mi esposa me miraba desde la puerta, pálida, abrazándose a sí misma. ¿Con quién hablas?, me preguntó. Abrí la boca para decirle que con nadie y de mis labios salió otra cosa. Con los que no pudieron irse, dije. Con los que aún esperan. Ella salió corriendo de la casa esa misma noche. Nunca volvió. Y no la culpo. Yo tampoco habría querido quedarme con alguien que ya no habla solo. Empecé a grabarme. Quería pruebas. Quería saber si estaba loco. Dejé el celular grabando mientras dormía. Al reproducir los audios, entendí el error. No era una sola voz. Eran muchas. Se turnaban mi garganta. A veces rezaban. A veces lloraban. A veces contaban cómo murieron y lo que escucharon después, bajo la tierra. Uno de ellos decía mi nombre con cariño. Otro, con hambre. Comencé a sentir llamadas constantes desde números inexistentes. Cuando contestaba, no hablaban. Solo respiraban, como si estuvieran muy cerca del micrófono o del otro lado de mi oído. El olor a tierra húmeda empezó a seguirme. En el metro. En el trabajo. En la regadera. La gente se apartaba de mí.
Decían que olía a cementerio. Una noche, mientras caminaba por la calle, escuché a un niño hablar detrás de mí. Señor, ¿usted también escucha? Me giré. El niño señalaba una alcantarilla abierta. Ahí abajo me hablan, dijo. Me dicen que responda. Lo agarré del brazo y lo alejé. Le grité que no contestara nunca, que corriera, que se tapara los oídos. El niño empezó a llorar, pero su llanto no venía de su boca. Venía del suelo. Las coladeras comenzaron a vibrar. Las banquetas susurraban. Las paredes repetían frases que yo había dicho días antes. La ciudad entera se estaba convirtiendo en un panteón. Esa noche entendí la última verdad. El cementerio no me había dejado ir. Me había soltado para algo peor. Para llevar las voces conmigo. Para que otros escucharan. Para que otros respondieran. Intenté callarme. Me mordí la lengua hasta sangrar. Me encerré días sin hablar. Pero el silencio dolía. Dolía como asfixiarse bajo tierra. Al tercer día, grité. Y la ciudad respondió. Miles de voces salieron de todos lados. Casas viejas. Hospitales. Escuelas cerradas. Panteones olvidados. Todos hablaban a la vez. Todos pedían lo mismo. Habla por nosotros. Ahora entiendo por qué nadie debe responder cuando algo habla desde una tumba. Porque una vez que escuchas te conviertes en el puente. Si estás escuchando esta historia, si la estás oyendo en voz alta, si acabas de murmurar algo mientras la reproducías, escucha con atención. ¿No oíste que alguien te respondió? Porque si lo hiciste, ya no estás solo. No debí seguir hablando. Pero ya era imposible detenerlo. Después de esa noche, dejé de sentir miedo. Y eso fue lo peor. El miedo al menos te advierte cuando algo está mal. Yo ya no tenía nada que me alertara. Caminaba por la ciudad como un cuerpo prestado, mientras dentro de mí las voces se acomodaban, se ordenaban, aprendían a usarme mejor. Descubrí que cuando hablaba en lugares concurridos, la gente se detenía sin saber por qué. Algo en mi tono los obligaba a escuchar. No gritaba. No imponía. Simplemente hablaba y algo dentro de ellos despertaba. Recuerdos enterrados. Duelo. Culpa. Nombres que no querían recordar. Algunos lloraban. Otros se tapaban los oídos. Unos cuantos respondían. Y en cuanto respondían, ya era tarde. Empecé a verlos días después, caminando igual que yo, con la mirada hueca, murmurando solos. Puentes nuevos. Portadores. El panteón ya no necesitaba un solo lugar. Se estaba expandiendo a través de nosotros. Una madrugada regresé al cementerio, no porque quisiera, sino porque mis pies sabían el camino. La reja estaba abierta. Siempre lo estaba. Bajé hasta la tumba antigua, la primera que me habló. Ya cumplí, dije. Déjenme ir. La tierra se movió. Las voces sonaron cansadas. ¿Ir a dónde? Respondieron. Esto es ir. Comprendí entonces la última parte de la leyenda. No era una historia para asustar niños. Era una advertencia. El panteón no roba cuerpos. Roba voces. Y las usa para seguir existiendo mientras haya alguien dispuesto a escuchar. Tú nos oíste, dijeron. Ahora otros te oyen a ti. Sentí como algo se acomodaba definitivamente en mi pecho, como un peso que por fin encontraba su lugar. Supe que ya no iba a morir como los demás. Mi cuerpo seguiría caminando mientras hubiera palabras que decir. Mientras alguien escuchara. Ahora grabo esto no para advertirte, sino porque ya no puedo callar. Porque si no hablo, ellos hablan más fuerte desde adentro. Y porque sé que mientras esta historia siga siendo escuchada, ellos seguirán vivos. Si alguna vez visitas un panteón y escuchas que algo te responde cuando hablas, no contestes. No preguntes. No regreses. Y si después de escuchar este relato, apagas el video y juras haber oído una voz repetir tus palabras desde algún rincón oscuro de tu casa. No es el eco. Soy yo. Y ya te escuché.